13. No sabía. Niños menores de 13 años. Vamos a la palabra, mis hermanos, los que nos quedamos aquí. Mateo capítulo 8, verso 2. Marcos capítulo 1, verso 40. Lucas capítulo 5, verso 12. Es la misma historia, nada más que en los diferentes evangelios, ¿verdad? Es la historia, el testimonio acerca de un leproso. Mateo capítulo 8, verso 2. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 8, versos, solamente el verso 2 y el 3. Dice la palabra del Señor así: He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Voy a leer una vez más, Mateo 8, versos 2 y 3. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta tarde, buscando de ti, mi Dios, encontrar aquello que satisface nuestra alma, y es el alimento, Señor, de tu palabra. Habla a nuestra vida, mi Dios, y ayúdanos a limpiarla de toda contaminación, a ser confrontado quizás con nuestro pecado, si lo hay, para que seamos limpios en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 1, verso 40 y 41 dice algo muy similar, porque en la misma historia: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Lucas capítulo 5, verso 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Estos tres evangelios sinópticos, ¿verdad? Porque hay una conexión, parecidos. Es una historia relatada por tres diferentes personas. Hay otros evangelios, por si usted no sabía, escrito por otras personas, ¿verdad? Acerca de la vida del Señor Jesucristo y sus hechos. Aquí en este canon solamente aparecen 4, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero hay otros escritos también, ¿verdad? Que no entraron dentro del canon por, ¿verdad? Una filtración que se hace para ver qué cosas eran verídicas, aunque, bueno, no queremos decir que esas historias o esos relatos no eran importantes, por supuesto, ¿verdad? Que sí son importantes. Pero vemos aquí que coinciden en esta ocasión, ¿verdad? Esos tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Aunque Lucas no anduvo con el Señor Jesucristo, pero la Escritura dice que él indagó minuciosamente, investigó, ¿verdad? Este hombre preparado de aquel entonces, y escribió muchas de las parábolas, ¿verdad? Que los discípulos presenciaron. Por supuesto que debió haberse sentado o investigado, ¿verdad? Con aquellos que estuvieron siempre con el Señor Jesucristo. Es muy posible que con Pedro, Juan, Jacobo o alguno de ellos, de los 11 que estaban ahí. Entonces, vemos esta historia, este suceso, este acontecimiento tan importante, porque todos mencionan esto, ¿verdad?
dice que Mateo, al instante su lepra desapareció. Lucas también dice, y al instante la lepra desapareció. Y bueno, aunque Marcos no menciona esa parte, ¿verdad? Pero coinciden en que inmediatamente fue sano, fue limpio. La historia de la humanidad, mis hermanos, se partió en dos con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo ocurre cuando nosotros antes no conocíamos al Señor y vinimos y tuvimos ese encuentro con Él y tuvimos la oportunidad de conocerle y decidimos seguirle. Entonces nuestra vida es dividida en dos historias, la anterior y la nueva. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, nuestra vida antigua, nuestra vida pasada, el hombre viejo, ¿verdad?, queda sepultado y nosotros nos levantamos y somos una nueva criatura. Tenemos sentimientos diferentes, hacemos acciones diferentes, ¿verdad? Tenemos un comportamiento diferente. Nuestro carácter es diferente. No es el mismo, ¿verdad?, que teníamos antes, aunque de repente el viejo hombre se quiere levantar, ¿verdad?, se quiere salir de la tumba, ¿verdad?, y eso hiere, apesta. Y cuando actuamos como el hombre viejo, pues apestamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos sacando cosas que no huelen muy bien. Entonces la Biblia nos dice que nosotros hemos sido revestidos del nuevo hombre conforme a la semejanza de Dios, que es Jesucristo, el varón perfecto. Entonces nuestra vida también queda dividida, ¿verdad? Nuestro pasado antes de Cristo y nuestra vida ahora en Cristo. Entonces nuestra perspectiva de vida cambia, nuestro corazón ahora se apasiona por Dios. Y si eso es lo que lo motiva a usted a estar en la casa del Señor, vamos bien, ¿verdad? Porque yo recuerdo que de niño pues éramos llevados a la iglesia. Y eso se convirtió como en una costumbre o un hábito para nosotros. Entonces crecimos, ¿verdad? Fuimos adolescentes y algunos perseveraron ahí en la iglesia, otros se desviaron. Pero de los que a mí me tocó conocer en mi juventud, gracias a Dios, muchos de ellos son pastores ahora, líderes fuertes en sus iglesias, hombres y mujeres de Dios que sirven en las iglesias. Así es que gracias a Dios por esas generaciones, esos niños que desde temprana edad fueron llevados al conocimiento de la palabra. Ahí es donde se cumple la escritura que dice: instruye al niño en su camino, pero no en su camino del niño, sino se está refiriendo en el camino del Señor, ¿verdad? Y dice: y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces nuestra perspectiva de vida cambia, el antes y el después. Dios es un Dios de lo imposible, mis hermanos. Dios nos da a nosotros la oportunidad de poder resolver nuestras situaciones a nuestra capacidad, ¿verdad? Y yo sé que usted hace su esfuerzo en su trabajo por realizar su trabajo, de resolver las situaciones que se le presentan en su diario vivir conforme a sus fuerzas. Pero hay situaciones en las que usted no puede resolverlas, usted no tiene el control de ellas. Y yo sé, se siente una prepotencia, ¿verdad? Una impotencia, porque no podemos tener control sobre algunas cosas. Pero nosotros tenemos un Dios que está por sobre todas las cosas. Entonces, hasta ahí donde llega nuestra capacidad es lo posible. De ahí comienza lo imposible y ahí es donde Dios actúa. Entonces, nosotros tenemos un trabajo que realizar. No nos quedamos sentados: oh, Dios es mi proveedor. ¿Verdad que no le va a caer todo del cielo? Bueno, aunque he conocido a través de mi vida, ¿verdad?, a gente que no le gusta trabajar y de todos modos el pan no le falta, ¿verdad? Dios cumple su promesa dice: mira las aves de los cielos, no siembran, no ciegan. Claro que no van a conseguir todo aquel que trabaja y se esfuerza tiene: una casa, un carro, ¿verdad?, un bien, no sé, dinero en la bolsa, etcétera, ¿verdad? Pero eso quizás sea la diferencia. Pero Dios nos da a nosotros el privilegio de poder actuar, obrar
hasta donde no es nuestra capacidad, y de ahí Él es el Dios de lo imposible. Entonces, en aquel tiempo, ¿podía un leproso ser curado? Bueno, había diferentes tipos de lepras, había unos que eran más profundas, otras que eran solamente en la parte superficial. Y bueno, dicen que ellos tenían que ser separados, tenían que presentarse. Levítico capítulo 13 nos habla ese capítulo completo, ¿verdad?, de toda la ley para los leprosos. Se tenían que presentar ante el sacerdote, que venía siendo como la función de él, el que diagnosticaba, ¿verdad?, si era lepra, si no era lepra, y era el que decidía también, ¿verdad?, si tenía que apartarse o no, ponerlo en cuarentena y a ver qué pasaba, ¿verdad? Si aquello seguía creciendo, si brotaba, entonces podía ser solamente un giote, una mancha por alguna otra cosa, pero no necesariamente lepra. Y entonces había cierta lepra que no era curable, ¿verdad? Y era por esa razón, y como era contagiable, entonces tenían que ser separados, algo parecido como lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Alguien que sale por ahí positivo del COVID y tiene que ser puesto en cuarentena o separado, ¿verdad? Y es triste como el miedo se apodera, ¿verdad?, de muchas personas. En el trabajo pues pasamos situaciones, no somos muchos en la cuadrilla, somos unas 8 personas, a veces somos 6, dependiendo, ¿verdad? A veces nos mandan trabajadores extra, ¿verdad? Pero normalmente siempre andamos 7. Entonces, cuando alguien de ellos, ¿verdad?, no, pues en mi casa, ¿verdad?, alguien es positivo y estamos conviviendo juntos, inmediatamente los mandan a hacerse la prueba, ¿verdad? Yo sé que algo parecido en sus trabajos también, ¿verdad? Los mandan a hacer la prueba, si salen negativos, pues pueden seguir trabajando, etcétera. Entonces se toman esas medidas, y en aquel tiempo era bastante triste la razón por la que estos eran separados de sus familias y nadie podía llegar y atenderlos. Llevaban la comida, pero se la dejaban en cierto lugar y no podían tener ni contacto, solamente así de lejos podían verse, saludarse y pasar una información o palabras, y era todo lo que podían hacer, ¿verdad? Y entonces no podían usar la misma ropa que usaban otros. Si alguien tenía lepra, no podían compartir eso. Acuérdense que habían colonias, o estos eran sacados de la ciudad, eran separados, y entonces, de acuerdo a la escritura, vemos que también ahora es comparado la lepra con el pecado. En la mañana mencionaba el hermano Josué, ¿verdad?, en su estudio bíblico, que Naamán era un sirio muy importante, era el general del ejército de Siria, y Siria en ese tiempo era una potencia mundial, y este era leproso, ¿verdad? Vemos que también María, cuando habla en contra del siervo de Dios, Moisés, su hermano, ¿verdad?, que era el líder de Israel, ella y Aarón, ¿verdad?, tenían ahí ¿cómo se dice? Murmuraron en contra del siervo de Dios, y como María dice que vino ese juicio de Dios sobre ella por hablar en contra de su siervo, y se puso, dice, blanca como por causa de la lepra, y dice que tuvo que estar separada. También cuando Dios le está dando las pruebas de que Él es Dios y que tiene poder, ¿verdad?, le dice a Moisés, cuando es llamado en el capítulo 4 de Éxodo, ¿verdad?, lo llama desde una zarza que dice que está ardiendo. El único que lo veía era Moisés, ¿verdad? Sube a ver qué está pasando. Dios se muestra a él y le dice: yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Y he escuchado el clamor de tu pueblo y tú vas a ser el libertador. Y lo llama para eso y le dice: pero yo no soy, ¿verdad?, yo no soy nadie, casi podía decir Moisés, yo no tengo la capacidad. Y entonces, para mostrarle su poder, él le dice, ¿verdad?, que traes en tu mano, es una vara, la suelta, se convierte en una culebra. Él huía de la culebra y luego le dice: tómala otra vez, pero por la cola, y se vuelve otra vez una vara en su mano. También le dice: mete tu mano en tu costado, ¿verdad? Y me imagino que él mete su mano, y cuando la saca sale toda llena de lepra, y lo dice: métela otra vez, y sale una vez más restaurada. Es el Dios de los milagros. Estamos hablando de un milagro en los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces,
los leprosos no tenían o no debían entrar, y menos dentro de una multitud. Por eso dice que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Por supuesto que este leproso había escuchado del poder que tenía el Señor Jesucristo, que podía sanarle, que podía limpiarlo. Por eso, sin dudar, él viene y le dice: si quieres puedes limpiarme. La lepra era frecuentemente en la nación de Israel y era una enfermedad infecciosa. Algunos dicen que era algo así como la tuberculosis, y era obligatorio, ¿verdad?, que estos fueran separados. Enfermedad provocada por una bacteria, dicen que era similar a la de la tuberculosis. La lepra ataca la piel, la sangre, la carne, los huesos, todo el organismo, llegando a la mutilación de los miembros del cuerpo, finalmente la muerte. Algunos llegaron a morir así, por supuesto. Pensemos por un momento cuál era la visión que tenía de su futuro alguien que tenía la lepra. Hoy en día, mis hermanos, la gente vive con temores. Aún aquellos los que, se han puesto la vacuna, que tienen que andar cubiertos, ¿verdad? Es un requerimiento en muchos lugares. Entonces, de la misma manera, aquellos hombres, ¿verdad?, tenían que andar separados, lejos. Lucas añade, dice que venía lleno de lepra, aunque otras versiones dicen un varón lleno de lepra, un hombre cubierto de lepra, uno gravemente enfermo de lepra, y nos destaca entonces la Biblia su crítica condición de una enfermedad avanzada. Quiere decir que estaba en una etapa bastante mal, pero el Señor lo sana. Dice que inmediatamente, al instante, dice, su lepra desapareció. Pero consideremos por un momento la aflicción espiritual en la que vivía esta persona. Por ejemplo, creo que la mayoría de nosotros ya pasamos por ese proceso, ¿verdad?, del COVID. Algunos tuvieron 3 días, 6 días, 8 días, 2 semanas, ¿verdad? Algunos sufrieron los dolores, el dolor de espalda, que es por causa de los pulmones inflamados, otros altas fiebres y todas esas cosas, ¿verdad?, que vienen como los síntomas, el mal, ¿verdad?, cuando tenemos el COVID. Y entonces había una aflicción espiritual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque escuchamos de personas que aún con bastante energía, jóvenes, ¿verdad?, murieron, fallecieron. Por ejemplo, en mi trabajo, un joven de 37 años, un joven de 37 años está en la flor de su juventud. A los que tienen esa edad dicen amén. ¿Y cómo es posible, verdad? 37 años, fuerte, lleno de vigor, y no soportaron. Y entonces dije yo, pues si de 37, y cuando me llegó a mí de 50, dije, no, hombre. ¿Qué pensamos? ¿En qué pensamos? ¿No llega una aflicción espiritual? Todos sabemos para dónde vamos, ¿cierto? Lo hemos dicho una y otra vez. Cuando usted ve lo que la palabra de Dios nos dice, las promesas que Dios tiene para con nosotros, en cuanto nuestros ojos se cierren en esta tierra, estaremos en la presencia de Dios, ausentes de este cuerpo, dice el apóstol Pablo, presentes valga la redundancia, en la presencia de Dios, porque en ese ambiente ya el tiempo no existe. Y entonces, aunque sabemos que ya está mejor, no nos queremos ir hoy. No queremos cerrar nuestros ojos hoy y ya no despertar, ¿verdad? Los jovencitos menos dicen, no, yo no he vivido la vida. Entonces había una aflicción. ¿Qué pensarían ellos acerca de su futuro? ¿Qué era lo que ellos tenían como perspectiva? Pero ellos, por el hecho de ser considerados impuros, el leproso era separado de la congregación de Israel sin participar del culto al Señor.
debía vivir aislado. Nadie podía tocarlo ni servirle en manera alguna. Qué triste fue cuando comenzamos esta situación el año pasado, en la que empezamos a congregarnos, pero allá afuera decían que no podía haber contacto, pues teníamos que estar separados 6 pies y que teníamos que tener máscaras y tomar todas las precauciones debidas y por haber, ¿verdad? Y entonces, como nosotros somos bien sociables, interactuamos y nos gusta saludarnos, y es inevitable para nosotros eso, ¿verdad? Y entonces, respetando a los que guardaban su distancia, decidimos al comienzo, ¿verdad?, hacer esto. Y les explicamos, vamos a usar un listoncito rojo, un verde y un amarillo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? El verde es que si usted quiere venir y saludarme y abrazarme, ¿verdad?, estamos bien, no hay problema. Un amarillo era solamente de mano, y el rojo era así de lejitos, está mejor, ¿verdad? Pero buscamos la manera. Gracias a Dios eso pasó de moda rapidito, creo que nomás lo usamos como en 2 reuniones y nos dimos cuenta que en realidad, gracias a Dios, no había ese temor, ¿verdad?, de contagio. Y gracias a Dios todos pasamos por ese proceso y bendito sea el Señor. Si nos separamos fue por un momento. Pero ¿cómo se sintió usted? Escuche bien esto. ¿Cómo se sintió usted? Porque aquí es donde se llenan los sentimientos. El día que usted salió positivo y en su trabajo usted llegó y aunque ya no era positivo, pero la gente le sacaba la vuelta. ¿Le pasó eso? Sí le llegó a pasar. A mí me pasó. Y antes todavía, ¿verdad? Recuerdo que Dios nos permitió tener algunos funerales aquí, ¿verdad? No por el COVID, ¿verdad? Gracias a Dios no hemos enterrado a ninguno de nuestros miembros de la iglesia por causa de eso, bendito sea el Señor. Quizás por otras condiciones, ¿verdad?, pero no por el COVID. Pero en una de esas reuniones, yo recuerdo que tuvimos casa llena aquí. Había gente, bueno, de hecho todos los que se invitaban, ¿verdad?, tenían que tomar sus precauciones. Si alguno no se sentía seguro, no tenía que venir. Pero llegamos a tener una reunión en la que tuvimos mucha gente. Y eso fue entre semana, y para el sábado cuando yo llego a mi trabajo, porque había pedido días entre semana y me dijeron tienes que por lo menos cubrir un día de la semana de los que te dimos, venir a trabajar el sábado. Y entonces llego el sábado y me dicen, tus compañeros de trabajo, me dice el patrón, están escandalizados porque tú estuviste en medio de mucha gente. Y si entre ellos había gente contagiada, a lo mejor tú traes el virus y vas a contagiarlos a ellos y ellos se sienten inseguros. Y sí, yo noté que cuando llegué, ¿verdad?, todos así de lejos y se retiraban así, pero de una manera pues un poquito exagerada para mí ver, ¿verdad? Pero entendí, pero no dejé de sentir, ¿verdad?, eso de que me están haciendo un lado. Se siente feíto, ¿ok? Se siente feíto. Y entonces el patrón, ¿verdad?, me dan el teléfono y me dicen, el patrón está llamando y quiere hablar contigo, y me expone la situación que ni mi forma me había expuesto ahí, ¿verdad? Y entonces él habla conmigo, me dice, mira, esto así, así, así pasó, ¿ok? Ellos están escandalizados, ellos quieren que tú vayas y te hagas un test y hasta que estés seguro que eres negativo, pues que ya te puedan presentar a trabajar. Dije, ok, quiere decir que me voy a descansar. Dijo, oh, vete. Y yo feliz de la vida por ese lado, ¿verdad? Pero también los sentimientos son dañados,
¿verdad? Estamos acostumbrados a, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y así, pero ahora ni de lejito me decían así como diciendo, vete, no vas a enfermar. Y bueno, ¿verdad? Ahora imagínense con estos leprosos, que una vez que eran diagnosticados con ello y que tenían que ser separados, dice también la escritura que estos, ahí en el capítulo 13 de Levítico, ya como en los versos 40 en adelante, dice que cuando iban por los caminos, porque pues gente de la ciudad tenía que salir y quizás hacer sus labores fuera, y se iba a encontrar con algún leproso, era responsabilidad del leproso gritar: inmundo, inmundo. Y no es que estuviera ofendiendo a otro, sino que él estaba gritando que él era inmundo. ¿Para qué? Para que aquella persona no se acercara lo suficiente. Y entonces, hace un año yo recuerdo que decíamos, bueno, hasta que ser negativo es algo positivo, ¿no? Ser negativo, o sea, salir en la prueba, salir negativo, eso es algo bueno. Y imagínese cuando usted era positivo, bueno, la recomendación era no salir de su casa. Y si por alguna razón usted salía, ¿verdad? Usted tenía que, bueno, más bien no debía salir de su casa. ¿Se imagina usted gritando por la calle, positivo, positivo? La gente tenía que separarse, abrirse, aquí dejarle la tienda sola ahí para que usted nomás pudiera entrar y comprar. ¿Qué rumbo va a tomar esta sociedad en la manera como vamos? No lo sé, pero nosotros tenemos que seguir viviendo en la libertad que el Señor nos ha dado. Con la prudencia, sí, tenemos que seguir, ¿verdad?, prudentemente y como les digo, yo respeto las decisiones que usted hace. No promuevo ni una cosa ni otra cosa. Pero ¿sabe? La forma como esta sociedad nos está llevando es a que todos entren del mismo. Pero hay una gran resistencia todavía porque no se sabe exactamente qué va a pasar. Y estamos aprendiendo a vivir con ello, pero no tenemos que vivir con los temores. Recomendamos muchas veces que entre más noticias vemos, más nos llenamos de temores, porque no hay buenas noticias. Las buenas noticias están aquí en la palabra. Y aquí nos advierte de todo esto que estaría sucediendo. Escuche bien, porque dice que de ser posible, hablando del anticristo, ¿verdad?, de las falsas doctrinas y todo ello, dice, de ser posible, dice que aún a los escogidos serían engañados. Entonces, tenemos que confiar en la palabra, confiar en nuestro Dios y depender y fortalecernos en el Señor cada día. Amén. Entonces, muchas veces la visión que tenemos de nuestra vida es bastante gris debido a las diversas dificultades, crisis, angustias por las que pasamos. Además, cuando el hombre está sin Dios, sin Cristo, el espíritu se aflige y experimenta el vacío, no hay salvación y el destino es la condenación eterna. Por eso hay mucha gente allá afuera que no tiene a Dios y sigue solamente con lo que tienen allá en la sociedad. Nosotros tenemos a un Dios en el cual confiamos y del cual dependemos. Yo espero, ¿verdad?, que usted esté asumiendo eso y que crea verdaderamente eso, que es un Dios todopoderoso, que si en aquel tiempo habían médicos, había medicina que no podían curar la enfermedad, cuando el Señor Jesucristo vino, aquellos que confiaron en Él, que pusieron su confianza en Él, su fe en Él, dice la Escritura que ellos fueron sanos. Y hay testimonios en todos los evangelios de todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo con su poder. Aquella mujer que tenía 12 años y dice la Escritura que todo su dinero, su capital, ¿verdad?, lo había gastado ya en médicos. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, supo que pasaba por ahí. Ella dijo para sí, dijo, si yo tan solamente tocar el borde de sus vestidos, seré sana.
Y lo que pensó y lo que creyó, dice que lo realizó, lo llevó a la práctica. Y dice que llegó, tocó el manto del Señor y dice que inmediatamente el flujo se detuvo, fue sana. El Señor sintió aquella virtud que había salido de su cuerpo. Y él dijo, alguien me ha tocado. Pedro dijo, Señor, la multitud es grande, todos te aprietan. Y tú dices, ¿alguien me ha tocado? Y él dice, no, alguien me tocó de una manera diferente. Dice, porque virtud salió de mí. Aquella mujer, viéndose descubierta, se pone al frente del Señor, agachada, quizás avergonzada, ¿verdad? Pero postrada con una reverencia, y le dice, Señor, yo fui. Y quizás le expresó en voz alta todo, por eso lo escriben de esa manera. Y a lo mejor le explicó todo, yo había gastado todo mi dinero en los doctores, ¿verdad? Pero nadie había podido hacer algo por mi mal. Pero solamente creí en ti y toqué, y es por esa razón que aquí estoy. Y él le dijo, tu fe te ha salvado. Hermanos, hay situaciones en nuestra vida. ¿Saben que en el Antiguo Testamento la lepra era una enfermedad, un mal? Pero todo eso es simbolismo del pecado que ahora hay en nuestra vida, y nosotros hemos sido contagiados con el pecado. ¿Sabía usted que hay personas que fueron vacunadas y toman toda clase de seguridad y de todos modos muchas veces han sido contagiados otra vez? Tenemos al Señor Jesucristo que nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre preciosa, nos ha perdonado, pero el pecado sigue todavía rondando todo el mundo. Y nosotros estamos expuestos todavía al pecado. Amén. Todo el tiempo estamos expuestos. Hay tentaciones. Está nuestra carne. Está el mundo, los deseos del mundo y todas esas cosas que muchas veces son muy fuertes, contra las cuales estamos batallando. Entonces, si la lepra es el pecado, nosotros estamos expuestos todavía a ello. Tenemos a Jesucristo, sí, de nuestro lado. Y dice que en Cristo somos más que vencedores. Y decimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero todavía tenemos un enemigo que nos pone trampas. Todavía nuestra carne y sus concupiscencias, o sea, los deseos que hay internos contra los que batallamos, ¿verdad? Yo no sé contra qué batalla usted, pero todos tenemos luchas y todos los días. Todos pasamos pruebas y todos los días. Y es por esa razón que venimos delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname, límpiame, ¿verdad? ¿Y cuántas veces lo tiene que hacer? Todo el tiempo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando cerramos nuestros ojos y vamos a dirigirnos al Padre? Señor, pues reconocer que estamos sucios, que estamos mal, que necesitamos de su limpieza, de su perdón, que necesitamos ser transformados cada día. Y siempre lo hemos dicho, no vamos a llegar a ser perfectos mientras vivamos en esta tierra violentada y transformada, ¿verdad? Y pervertida y viviendo en esta carne. No alcanzaremos la perfección, pero eso no quiere decir que no podemos vivir en santidad. Eso no quiere decir que no podemos vivir apartados de todo aquello que contamina. Porque el apóstol Juan dice, no somos de aquellos que practican el pecado, sino de aquellos que guardamos nuestras almas, nuestras vidas en santidad para el Señor, porque Él lo demanda. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces, cuando venimos a Jesús con un corazón humilde, y yo creo que este hombre, reconociendo que Jesucristo era su último recurso quizás, él viene y pone toda su esperanza en Él, y dice que vino con un corazón humilde, se arrodilló. Otros dicen que se postró con el rostro en tierra, y esto es reconocer que necesitamos a Dios, que en nadie más hallaremos respuesta y verdadera solución para nuestro problema, para nuestro pecado, adicción o aquello con lo que estemos luchando. El Señor puede ayudarnos, por supuesto que sí. El leproso fue a Jesús confiado en el poder de Dios, y Él le dijo, puedes limpiarme. Y sabemos que Él tiene el poder sobre todo. Y por supuesto el Señor Jesucristo sanó al leproso. Ese toque del Señor Jesús cambió absolutamente todas las cosas. ¿Sabe usted que si una persona tocaba a un leproso, se convertía en una persona impura? Y tenía que pasar por rituales para otra vez, ¿verdad? Tenían que pasar días y haciéndose limpieza, etcétera, ¿verdad? Todo era un ritual.
Pero el Señor Jesucristo estaba terminando con ese esquema, esos tipos de religiosidad. Y entonces Jesús lo toca con amor, con misericordia, por compasión, y no por los méritos que había hecho el leproso, no por antigüedad que llevaba ahí en el templo, no fue por su estado, sino que el Señor, teniendo misericordia de él, actuó en su favor. Hermanos, cuando venimos a Él con esa actitud humilde, reconociendo que nadie más puede ayudarnos sino Él, el Señor lo va a hacer. Y al Señor Jesucristo no le importó si aquello le ocasionaba, ¿verdad?, una impureza ceremonial, pero este evento nos enseña que el Señor Jesús es Dios Todopoderoso y que está por encima de todas las normas y tradiciones religiosas. El toque de Jesús es el que transforma las vidas. Es el presente y el futuro del leproso cambió radicalmente. El toque de Dios por el Espíritu Santo y la palabra del Señor tiene el poder de transformar el más duro y recio de los corazones, restaurando lo que ha sido dañado. Jesús dijo: quiero, sé limpio. Y esto expresa el deseo de Dios para los hombres. Dios quiere que todos seamos limpios del pecado. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de nosotros? Si Dios quiere limpiarnos del pecado y librarnos de la condenación eterna, el pecado, mis hermanos, es como un cáncer espiritual. Es una lepra espiritual que produce muerte eterna. Pero el Señor Jesucristo limpió a este leproso y quiere también que seamos limpios del pecado, y por medio de esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, limpiar el pecado de todos. En una ocasión el rey David dijo y oró de esta manera al Señor: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado y seré más blanco que la nieve. Él oraba de esa manera porque si él hubiera tenido la oportunidad de conocer al Mesías, al Señor Jesucristo, y después de haber sido sacrificado, él hubiera dicho: límpiame con tu sangre preciosa. Jesucristo tiene el poder de limpiarnos con su sangre de toda maldad, de todo pecado. La paga del pecado es muerte y solo Jesús puede salvarnos. El que era un leproso ahora experimenta un gran cambio en su vida. Ahora consideremos todos esos cambios, ¿verdad?, en sus diferentes facetas. ¿En cuáles? Bueno, ahora con Dios, escuche bien, él ya no tenía que estar allá alejado, separado. Ahora podía venir y reunirse en el templo. Sabe que para el judío era muy importante estar en el templo. Por eso el salmista David, el rey David, expresa y dice: mejor es estar en tu casa un día que 1000 años fuera de él. Por eso cuando Daniel y sus amigos estaban allá exiliados en Babilonia, dice que Daniel abría las ventanas de su recámara que daban hacia donde estaba el templo de Jerusalén, y dice que oraba 3 veces al día. Cuando era niño yo pensaba, bueno, oraba por el desayuno, la comida y la cena, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno. Pero él oraba, hacía oración, dice, y se dirigía hacia allá hasta donde estaba el templo, porque para ellos era importante. Dice que cuando estaban allá, Jeremías, el que escribe, y dice que aún allá donde estaban exiliados, que habían sido arrancados de su patria y llevados a otro lugar donde no querían estar, dice que añoraban estar en el templo, y dice que lloraban allá sentados a las orillas del río. Hasta una canción, ¿verdad?, que hasta hace poco tiempo yo supe que en realidad estaba basado en alguna historia bíblica, ¿verdad?, en los ríos de Babilonia. ¿Sí la han escuchado? Dice que lloraban, aunque ahora ya la han convertido así como un estilo como de alegría, de bailar, ¿verdad? Pero expresa la amargura, y les decían que cantaran, y aunque cantaban bonito, y ustedes creo que han visto algunos videos, ¿verdad?, de cuando el pueblo judío se goza en sus
sus reuniones, en alguna fiesta que ellos tienen allá en Jerusalén, aunque no se conozcan, ¿verdad? Ellos espontáneamente les sale ese gozo, esa alegría, y danzan, ¿verdad? Y cantan, y hay como cánticos que son como, ¿cómo se llaman esos cánticos? Que todos conocen, ¿verdad? Algo con lo que se identifican todos, ¿verdad? Y lo cantan y se lo saben como si fueran himnos nacionales, ¿verdad? Y lo cantan para nuestro Dios y se gozan de esa manera. Y entonces ellos eran bien alegres en sus fiestas y todo ello, pero cuando estaban lejos sufrían, lloraban. Su anhelo era regresar, porque el templo representaba la presencia de Dios. Entonces este leproso ya no estaría lejos, ya no estaría apartado, ahora tendría el privilegio de poder estar en la casa de Dios, de venir a la casa del Señor. Asimismo, nosotros cuando estamos con nuestro pecado y nos alejamos de Dios, vamos a vivir amargados, lejos, en amargura, tristes, ¿verdad? Ya no vamos a cantar como cantamos cuando estamos en la casa del Señor, vamos a estar tristes. Yo no sé cuántos de ustedes habrán experimentado algo como ello en sus vidas, ¿verdad? Deseando escuchar la palabra de Dios en su casa, deseando estar ahí para adorar juntos al Señor, para poder servir en su templo. Ahora están lejos o estuvieron lejos, y es un gran dolor en el corazón que se siente, porque es el pecado que nos aleja, porque es nuestra rebelión la que nos aleja. Pero cuando decidimos creer y el Señor nos sana de nuestro pecado, entonces venimos y podemos participar en el culto, en el templo, también con nuestra familia. Bueno, el leproso tenía que estar separado de ella. Si no tenía una familia, bueno, ahora podría formar una, ¿verdad? ¿Me entiende? Ya va a poder entrar dentro de la sociedad, y con la sociedad podría andar normalmente por las calles. Ya no tenía que andar gritando, inmundo, inmundo, ¿verdad? Ahora todos tendríamos que andar gritando allá, pecador, pecador. Pero gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por eso somos salvos. Y luego, lo más grande e importante es que conoció a Jesús y recibió vida eterna. El leproso reconoció que necesitaba a Jesús. Solo en Él encontramos una verdadera transformación de vida, hermanos. Y yo espero que usted la haya encontrado, la verdadera transformación de su vida. Que usted ya no sea el mismo que era antes, aquel bravucón, ¿verdad? Aquel que perdía el control, que ahora es controlado por el Espíritu Santo. Que ahora en vez de odio usted tiene amor. Que en vez de tristeza usted tiene gozo, tiene alegría. Y que cambió todo aquello que era antes, resentimientos, amarguras, todo aquello, pleitos, contiendas, celos, todo ello, por el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Que el fruto del Espíritu Santo esté creciendo y floreciendo en nosotros cada día. Solo Jesucristo puede dar vida eterna, y es quien realmente puede provocar verdaderos cambios en el ser humano que está dispuesto a creer y a confiar en Él para siempre. ¿Cómo está su vida? ¿Está luchando? ¿Está pasando por dificultades? ¿Siente que está batallando con algún pecado? ¿Que reincide en lo mismo? Así nos sentimos muchas veces cuando venimos con el Señor, porque Él es santo, Él es puro, Él es justo, Él es perfecto. Y nosotros, por más que nos esmeremos en ser perfectos, dice la palabra del Señor que aún nuestras mejores obras, nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Inevitablemente siempre quizás nos sentiremos así, que estamos faltos para llegar a la santidad de Dios. Pero en lo más posible que nos estamos esforzando por ser limpios para Él, hay una lucha. Y todos la pasamos diariamente, viviendo en este mundo. Pero yo le invito a que no desmaye,
Después de este encuentro de este leproso con Jesús, no volvió a ser el mismo. Porque la Biblia nos dice, si un leproso, una vez que había tenido lepra, volvía a tener lepra, corría el riesgo de tener lepra otra vez. Es muy posible. Como en estos tiempos, el que ha tenido COVID puede volver a tenerlo otra vez. ¿Estás cansado de reincidir en el mismo pecado? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Él tiene el poder para poder ayudarnos. Incline su rostro y oramos. Padre, este hombre vino y encontró, Señor, limpieza, sanidad, restauración. Fue restaurado y unido una vez más a su familia, a la sociedad. Hay muchos que quizás esa faceta de nuestra vida ya pasó, en la que estábamos lejos de nuestra familia por causa de nuestra idolatría, quizás para el trabajo u otras cosas. Pero ahora disfrutamos juntos, Señor, en tu casa. Y quizás nosotros ya estamos convencidos y salvos. Esa lepra del pecado ya no nos hace tanto daño a nosotros, pero hay muchos allá afuera que todavía están contaminados. Ayúdanos a traerlos, Señor, a ti. Que así como nosotros pasamos esas facetas, Señor, de estar lejos de ti, porque siempre nos sentíamos vacíos, porque algo nos faltaba, y es que necesitamos que tú llenaras ese vacío, porque es cuando realmente el hombre puede llegar a ser feliz. Porque no hay ninguna otra cosa en este mundo que pueda satisfacer al hombre, sino solamente tú, Señor Jesús. Ayúdanos a traer a ti todos aquellos que quieran ser limpios, que quieran ser salvos. Te lo suplicamos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Y a mis hermanos, si hay alguien que todavía está batallando, está luchando, reincidiendo con el mismo pecado, te suplico, Padre Santo, para que escuches su clamor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, mi Dios amado, que en esta tarde, al salir de este lugar, Señor, podamos ir con esa bendición de haber estado en tu presencia, mi Dios amado, dispuestos, mi Dios, a vivir una vida que te agrada a ti, que te place a ti, y que tú puedas expresar, Señor, como lo expresaste aquel día con tu Hijo Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hermanos, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel, paz sea sobre tu hogar, paz sea sobre tu matrimonio, paz sea sobre tu familia. Dios te bendiga, hermano.